Hola, buenos días. Hoy venimos con el vídeo final de esta serie que estamos haciendo sobre Venture Capital. En los vídeos anteriores pues vimos un poquito cómo funciona la parte de los inversores del fondo, vimos también un poquito cómo funciona pues, la propia gestión del fondo y hoy venimos con este último capítulo en el que nos vamos a centrar en los emprendedores y en las startups. Bueno, como hemos ido viendo en esta serie de vídeos, al final el modelo pues tiene tres partes, ¿no? Tiene esos inversores del fondo, tiene esos gestores del fondo y tiene pues al final las empresas en las que invierten, que son esas startups y los emprendedores. Y lo que hemos visto también en estos vídeos es que realmente, aunque son tres piezas que se conectan, no todas tienen la misma importancia y realmente el modelo viene al final definido por una pieza principal que son los retornos que el inversor del fondo exige. Como vimos en los vídeos anteriores, al final pues los inversores que deciden invertir en este tipo de productos, en fondos de Venture Capital, pues exigen unas rentabilidades altas porque al final pues, son productos poco líquidos, son productos no cotizados, son productos a muy largo plazo, con lo cual bueno, pues exige unos retornos mayores que los que exigirían pues, a otros productos como renta fija o renta variable. Y realmente esta es la pieza que al final define un poco el modelo, ¿no? Al final los inversores, al ser un producto complejo, le exigen al gestor del fondo unos retornos grandes y el gestor del fondo, al tener que ser capaz de generar unos retornos grandes, pues al final también eso delimita mucho en qué compañías pueden invertir y en qué compañías no pueden invertir. Y eso al final lo que genera es que realmente las startups tienen que ser capaces de cumplir unos números muy concretos para que al final pues, puedan ser invertibles y realmente al final el modelo está muy delimitado en lo que tienen que ser capaces de generar. Bueno, al final también es simplemente remarcar un poco que al final pues el ciclo de vida de una startup es muy largo. Evidentemente, según la empresa se va haciendo más grande y va creciendo, pues el riesgo se va delimitando y al final pues el tipo de inversión también es distinta. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la parte de Venture Capital propio, en esas primeras etapas de vida de la empresa, ¿no? El primer año, segundo año, tercer año. Que es donde al final pues, el riesgo y la incertidumbre es más grande, pero también el retorno es mucho más grande. Hay otro tipo de fondos pues, que invierten en startups ya en fases mucho más avanzadas, pero son un poquito distintos. Al final, como vimos en otro tipo de vídeos, sobre todo en los vídeos en los que hablábamos del gestor, realmente el fondo de inversión pues, tiene una duración de 10 años, tiene que ser capaz de darle un retorno a sus inversores pues, en torno a un 12, un 15% anual. Y eso al final lo que genera es que realmente el gestor del fondo tiene que ser capaz de hacer un por tres sobre el dinero que tiene para invertir. Esto es un poco un punto importante para entender realmente las startups que van a buscar dinero. Tienen que ser capaces de entender pues, que al final tienes que ser capaz de tener un producto, de tener una compañía que sea capaz de obtener ese crecimiento, porque si no al final realmente para el fondo de inversión es muy difícil que puedan invertir en ti porque no les salen los números. Otro de los puntos importantes es que al final lo que veíamos es ese gestor del fondo, ¿no? O ese gestor del fondo de capital riesgo, tiene que ser capaz de obtener de media un por 3 sobre el dinero invertido. El problema es que realmente cuando inviertes en compañías tan pequeñas, en compañías con tanta incertidumbre, al final en compañías pues, que están muchas veces probando incluso si ese modelo de negocio funciona, lo que vemos es que muchísimas de ellas fallan, ¿no? Al final un fondo de inversión invierte en 20 compañías, pero muchas veces 10, 12, 8, muchas veces es en torno al 50%, pero varía un poco, fracasan. Esto entonces lo que nos da es un modelo aún más complicado en el cual al final lo que vemos es si el fondo tiene 20 posiciones, tiene que ser capaz de hacer un por 3, pero realmente 8, 10 o 12 de esas compañías se van a ir a la quiebra o van a tener unos rendimientos muy malos. Lo que vemos es que el resto de compañías del fondo tienen que ser capaces de hacer no un por 3, sino un por 6 o un por 10. Aquí, por ejemplo, vemos muy bien esta gráfica, son unos datos de Andreessen Horowitz, que es un fondo de inversión muy conocido en Estados Unidos, en lo que se ve como realmente pues, todo lo que es esa barra gris, que es aproximadamente el 50% de las compañías, pues no generan ningún retorno para el fondo y como un 6% de las compañías son capaces de generar el 60% del retorno. Esto es muy importante al final cuando tú eres una startup levantando capital o levantando dinero, entender que realmente el fondo tiene que ser capaz de hacer un por 3, pero que al final, como muchas compañías van a ser compañías pues, que no funcionen, que fracasen o que tengan un retorno malo, realmente la compañía tiene que tener la capacidad de generar un por 6, un por 8 o un por 10 para que sea interesante para el fondo de inversión. Esto al final, resumiéndolo de una manera sencilla, como hemos ido comentando en este vídeo, al final realmente la startup
está muy delimitada por cómo funciona el modelo, tienes que ser capaz pues, de acoplarte muy bien a esas piezas y básicamente lo que necesitas para poder levantar dinero de fondos de capital riesgo es ser capaz de generar una capacidad de crecimiento enorme, ser capaz de generar ese crecimiento de por 5, por 6, por 10 en un periodo muy rápido de 5 o 7 años, que es lo que el fondo tiene para invertir y para desinvertir, y realmente tienes que ser capaz de demostrarle al fondo que tienes un modelo de salida para que el fondo pueda pues un poco materializar ese crecimiento. Esto es un poco las cosas más importantes. Yo creo que es clave que la startup y que el emprendedor entiendan muy bien cómo funciona el modelo cuando van a buscar capital, porque si realmente no entiendes muy bien cómo funciona el modelo y no entiendes muy bien qué es lo que los inversores esperan de ti, es complicado que puedas llegar a un acuerdo o llegar a un acuerdo satisfactorio. Así que nada, espero que haya sido interesante, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre cómo funciona el modelo y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.